Buenos días, buenas tardes o buenas noches, amigos, según sea el caso. Les habla Alejandro Ramírez Morón. Esto es un despacho desde Caracas para Caja Musical por Más 100.7 de Orlando, Florida. Hoy vamos a conversar con una avesada reportera. Yo diría que la periodista que tiene un dominio más cabal en estos momentos de la fuente militar en Venezuela. Es una persona con una larga trayectoria, hizo una larga trayectoria en el semanario Quinto Día. Ya saben de quién les hablo, la periodista Sebastiana Barraez. Vamos a hablar sobre la guerrilla en Venezuela. Bienvenida, Sebastiana. Hola Alejandro, un saludo para ti, para tu audiencia. Qué bueno, ¿cómo estás? ¿Cómo está todo? Excelente. Qué bueno, me contenta. Sebastiana, queremos hablar contigo hoy porque hay un fenómeno muy preocupante que se está produciendo en territorio venezolano y es la avanzada de la guerrilla, ¿no? Se sabe que desde la época de Fidel Castro, 58, por ahí, ya había movimientos en la frontera con Colombia, la FARC, el ELN, Ortega en Nicaragua amparó a terroristas como Pablo Escobar, y algunos guerrilleros de la FARC les dio cobijo, les dio su amparo. Pero es a partir de la llegada de Hugo Chávez al poder que la FARC comienzan a penetrar en Venezuela. ¿Cómo se dio ese proceso, Sebastiana? Bueno, si bien es cierto que la guerrilla colombiana ha estado en territorio venezolano desde hace varias décadas, la verdad es que siempre la Fuerza Armada Nacional logró replegar a la guerrilla hacia la línea fronteriza. Siempre hubo, yo no digo tanto que los años 60 porque no lo sé, pero sí puedo decir con absoluto conocimiento de causa que la guerrilla, por lo menos desde el 90, intentaba entrar a territorio venezolano, permear nuestro territorio, más como zona de aliviadero que como sitio permanente. Sin duda que la llegada de Hugo Chávez le permite a la guerrilla colombiana sentirse cómodamente en territorio venezolano, ocupar extensiones importantes de territorio en la frontera, hacer cómodamente negocios, secuestrar, extorsionar. Puedo decir que la guerrilla llegó a un acuerdo, específicamente la FARC, para no secuestrar y evitar ser ruidosa en territorio venezolano. Imagino que con un acuerdo no escrito con Hugo Chávez, o por lo menos con Sí. Israel. Esa situación va cambiando progresivamente hasta encontrarnos en el día de hoy con todo el territorio fronterizo tomado, si bien es cierto por la ELN, por la FARC, por la GFDL, pero también por grupos de narcotraficantes, por grupos de paramilitares colombianos y algunas bandas criminales. Esta tragedia la tenemos nosotros en nuestra frontera. Sí. Ahora, Sebastiana, en la FARC se produjo un proceso de pacificación en el cual el expresidente Santos inclusive ganó el Premio Nobel de la Paz, ¿no? Llegaron al Congreso y ahí está Timochenko todavía. Luego tenemos el Frente 10 y con Gentil Duarte, y tenemos la segunda Marquetalia con Santrich y Iván Márquez, ¿no? Luego recientemente hubo enfrentamientos en los primeros meses del año en Apure, muy violentos, donde murieron civiles. Aparentemente se hicieron montajes donde supuestamente eran militares que caían muertos y eran en realidad civiles que habían sido ejecutados. Esto, ah, ¿Hasta qué punto tú decías por ahí en la prensa, revisando tus declaraciones, que es el peor momento porque la Fuerza Armada Nacional Bolivariana está francamente politizada, francamente debilitada, con una gran cantidad de deserciones? Entonces quisiera que me pongas el foco ahí, es decir, ¿qué es el escenario de confrontación, es decir, de conchupancia versus una realmente confrontación de la Fuerza Armada contra la FARC en la frontera, en los estados, según te he escuchado decir Zulia, Apure,
Táchira y Amazonas. Sí, nosotros tenemos a la guerrilla colombiana en toda la frontera, o sea, todo lo largo y ancho de la frontera colombo-venezolana, exactamente en esos estados en los que usted acaba de mencionar. Ahora bien, es importante considerar cuál ha sido el papel de la Fuerza Armada, tomando en cuenta que Hugo Chávez planificó a partir del 2004 y después del golpe del 11 de abril de 2002 la destrucción de la institución castrense y lo hizo quebrando sus bases institucionales, comprometiéndola, desdibujándola, y ese plan que Hugo Chávez creó termina haciéndose realidad hoy, y digamos que es lo que está recogiendo Nicolás Maduro, que es lo que está aprovechando Nicolás Maduro, y lo observamos precisamente en la frontera. En los sucesos ocurridos entre marzo y abril, en el municipio Páez del estado Apure, en frontera con Colombia, no solamente fue que cayeron 16 militares muertos por el enfrentamiento con una fracción de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia. Me estoy refiriendo a las disidencias que dirige Gentil Duarte. Ahí ocurrió otro hecho atroz, y ese que se demuestra la fragilidad de la institución castrense. Porque cuando usted menciona los acuerdos de paz que logró Juan Manuel Santos, yo creo que a Colombia de alguna manera lo benefició ese acuerdo, por muy que uno vea otras cosas protestas, pero lo beneficia ¿de qué forma? Bueno, porque la FARC termina realmente siendo dividida, desmembrada. Algunas de sus líderes más resaltantes pues encontraron una manera de disfrutar los años de vida que les quedan, aprovechar ingresos del Estado colombiano, entrada al Congreso, legalizarles un partido y sobre todo olvidarse de los delitos atroces, además, que ellos cometieron contra colombianos y contra personas de otra nacionalidad. Pero ese acuerdo de paz también ha sido peor para nosotros, porque nosotros hemos terminado convirtiéndonos en un refugio de la guerrilla colombiana. Es decir, lo que no están haciendo en territorio colombiano, lo están haciendo en nuestro territorio, en este lado de la frontera. Y además tenemos a esos grupos guerrilleros sintiéndose tan cómodamente porque tienen a una Fuerza Armada que no los enfrenta, a Nicolás Maduro, que le ha dado la bienvenida públicamente a las FARC a la FARC de la Segunda Marquetalia, que hay una relación muy estrecha de funcionarios del gobierno con el Ejército de Liberación Nacional, permitiéndoles no solamente la presencia en territorio venezolano, sino los negocios en el arco minero, donde la extracción del oro se ha convertido en un gran botín de guerra para esta organización guerrillera. Trabajando codo a codo. Exactamente. Ok, Sebastián, ahora, tú le decías a Norbert Marín en una entrevista reciente que a ellos no les interesa el venezolano ni nada de eso, sino el territorio y el tráfico de drogas a través de la zona venezolana, ¿no? El doctor Manuel Cotarre Briceño ha dicho que somos en este momento el epicentro del narcotráfico mundial y por aquí pasa pues toda la droga que se distribuye en el mundo, ¿no? Entonces yo quisiera preguntarte, ¿esto puede enlazar con Caracas o con otra, por ejemplo, con las megabandas como la Cota 905 o la espiral de violencia que se ve en la frontera, se ve reflejada en otros estados que no son Zulia, Apura, Táchira y Amazonas? Es decir, por ejemplo, aquí en Caracas, es decir, porque el narcotráfico va desde el dealer, el que te vende la droga en la esquina, hasta el ladrón de cuello blanco, que es el Pollo Carvajal o Alex Saab, presuntamente, ¿no? Entonces, ¿cuáles serían las conexiones? Porque esta es como la fuerza con poder de fuego que ellos tienen en la frontera. Pero ¿cómo sube eso a las esferas del poder y a los otros municipios, a los otros estados del país?
Bueno, a ver, lo que pasa es que viéndolo así, y tal y como usted lo está planteando, pues uno diría que, bueno, que todo estaría contaminado en narcotráfico, porque Venezuela se ha convertido, entre otras, en una gran lavadora de dinero, de Sí, dinero proveniente del delito. No es casual lo que sucede, por ejemplo, con la presencia de una cantidad de bodegones, de empresas, de las negociaciones en puertos, aeropuertos. Y digamos que viéndolo así, pues uno diría que todo está contaminado por el narcotráfico, porque desde aquella persona que es víctima, porque es consumidora, eh, que incluso llevan las drogas a las escuelas, o las venden en los barrios, o en las canchas de fútbol, pues todo estaría contaminado, ¿no? Pero yo creo que, bueno, que es un poco como generalizar el tema. Yo creo que hay cosas que son bien concretas y puntuales, que uno las puede observar. Por ejemplo, cuando la gente común no se da cuenta que el problema del narcotráfico es gravísimo para la población. Nosotros tenemos en estos momentos en el país gente que habla de, bueno, que es muy sencillo, por ejemplo, adquirir cosas en Caracas. En el interior del país la situación es otra. Eh, claro. el interior del país sufre brutalmente con lo que está pasando y creo que tenemos una situación de avance del narcotráfico, pero, y en esto es importante hacer la diferencia, ¿qué hacen las organizaciones guerrilleras en la frontera? Ellos son cuidadores de los negocios del narcotráfico. Anteriormente, en territorio colombiano, ellos se encargaban de cuidar los cultivos. Hoy en día, ellos, entre otras cosas, y digo ellos porque no es casual que nosotros tengamos, por ejemplo, en Apure y en Zulia, gran cantidad de pistas de aterrizaje del narcotráfico en zonas donde precisamente manda la guerrilla colombiana, tanto el ELN como la FARC, las dos FARC además, la FARC de la Nueva Marquetalia y la FARC del Décimo Frente. La FARC, yo creo que después que firmaron el proceso de paz, se dieron cuenta que la situación en Venezuela les permitía hacer un gran negocio, tanto fue así que la segunda Marquetalia se crea, retoman las armas. ¿Y dónde está funcionando la segunda Marquetalia? Los líderes de la segunda Marquetalia funcionan en territorio venezolano. ¿Y por qué uno sabe que funcionan en territorio venezolano? Bueno, porque la FARC de la segunda Marquetalia es un grupo muy pequeño que tiene más cuadros que militantes, y esto ha hecho que nosotros tengamos en Venezuela sitios específicos controlados por la FARC de la segunda Marquetalia, por ejemplo, el Orsa del estado Apure, que es un municipio específico de ese estado. Pero también tenemos, por ejemplo, a la FARC en el Zulia, en la franja fronteriza, y ellos se manejan con toda la amplitud. Y hay una cosa, Alejandro, que yo no puedo dejar de mencionar, y es esa nueva historia que se ha creado Nicolás Maduro, inventando que hay un grupo que resulta que él los llama Tancol, dice que esos grupos, que es un nuevo grupo que existe en la frontera. Eso es falso. En la frontera no existe ningún grupo llamado Tancol, que él llama terroristas, asesinos, narcotraficantes colombianos. No existe ese grupo. En la frontera lo que hemos tenido desde hace tiempo son los mismos grupos que han venido funcionando en las últimas décadas, es decir, en las últimas décadas estoy hablando de la FARC, del ELN, de los paramilitares y de algunas bandas criminales, pero no existe ningún grupo Tancol, porque creo que ese argumento que está usando Nicolás Maduro es para disfrazar, para encubrir la presencia de los grupos guerrilleros en territorio venezolano. Ahora, Sebastiana, tú le dijiste ya en el Chirino hace no mucho en conexión televisiva que la guerrilla estaba creando como una especie de territorio liberado, es decir, en estos estados en los que ya hemos mencionado, es decir, háblame un poco de eso, es decir, estamos perdiendo soberanía, estamos
se está quebrando la soberanía del país, es decir, porque si estamos hablando de Zulia, Apure, Táchira, Amazonas, es decir, es un territorio libre de la FARC y el ELN. Claro, ¿qué le dije yo en ese momento a Idania y lo sostengo? La gran aspiración, que no es nueva, por cierto, de hace décadas, de la guerrilla colombiana, ha sido tener un territorio liberado entre Venezuela y Colombia. Pero ese territorio no es de territorio colombiano, es de territorio venezolano. Y precisamente a todo lo largo y ancho de nuestra frontera, desde el Zulia, pasando por Táchira, Apure, hasta llegar a Amazonas, ha sido como el gran sueño de la guerrilla tener su propio territorio, como su propio estado, y ese estado controlado que ellos han pretendido tener es territorio venezolano. Ese territorio liberado, en ese territorio liberado ellos han ido avanzando. Nosotros conseguimos, por ejemplo, en territorio del Zulia, donde funciona la segunda Marquetalia, esa zona donde la FARC dice, que además eso no está de ninguna manera probado, que asesinaron a Jesús Santrich. Ese es un territorio controlado por la FARC. La zona norte del estado Táchira es un territorio controlado por el ELN. La guerrilla de Seboruco. Claro, esos son sitios donde la guerrilla ha venido avanzando en los últimos tiempos, en los últimos años, dos, pero ellos han estado asentados desde hace años en esos territorios del Zulia, de Táchira, de Apure, a todo lo largo de Apure. Usted apenas pasa de Táchira, que queda el Piñal, pasa al Nula. El Nula es un territorio del ELN. Va un poquito más adelante, llega a Tres Esquinas, que fue donde ocurrió el incidente con el ejército venezolano en marzo y abril, y eso es territorio de la FARC de Gentil Duarte. Corre un poquito más adelante, cuando usted llega a las zonas de Guadualito, el Amparo, ese es un territorio de las Fuerzas Bolivarianas de Liberación. Entonces nosotros tenemos un territorio controlado por fuerzas irregulares y por otra parte tenemos la violación de la Constitución por parte de la Fuerza Armada, que no ha sido capaz de garantizarla o no ha querido de garantizar la defensa del territorio y la soberanía como está obligado por la Constitución, y por eso tiene el monopolio de las armas. Sebastiana, ahora, en La Grita y en Seboruco, hay incluso una nota tuya reciente en la cual dice que ya los guerrilleros entran, piden el almuerzo, que les preparan el almuerzo, y tienen una finquita llamada Dubái, donde van y castigan a los que se portan mal. Hablan un poco de eso. A ver, Dubái es una finca, un lugar al que llaman Dubái, que está en el municipio Páez, en Guadualito del estado Apure. A ese sitio está llevando las FBL a las personas que se portan mal, dicen ellos, que cometen algún tipo de delitos o que sencillamente están delinquiendo, los llevan a cumplir trabajos en esa zona. Algunos desaparecen, el caso es que los tienen secuestrados en esos lugares. Lo que ocurre en el caso, por ejemplo, de Seboruco, Las Mesas, La Grita, que son poblaciones del estado Táchira, aunque Táchira y Apure son estados que hacen vida limítrofe, están bastante retirados uno de otro, estas poblaciones. ¿Por qué? Porque, bueno, sencillamente Seboruco, La Grita, Las Mesas, todo ese sector está en la zona montañosa más del estado Táchira. Esos son sitios a los que los guerrilleros nosotros los denunciamos primero hace un año, justamente cuando la guerrilla estaba llegando a ese territorio, el ELN, cuando la FARC y el ELN empezaron a visitar a los aldeanos, empezaron a hacer reuniones con los dueños de fincas en esa zona, ya se han asentado, ya están sencillamente controlando pueblos, ya están colocando toques de queda, ya están sancionando a la gente.
ya les piden alimentos, se creen con el derecho incluso sobre las mujeres. Aquel guerrillero que le gusta a una mujer, pues sencillamente le corre el marido, lo obliga a tener que irse del territorio, le quita la propiedad. Eso está sucediendo en nuestro territorio ante la indiferencia de la Fuerza Armada Nacional. Sebastián, una última pregunta. ¿Cuál es el futuro de esto? Es decir, ¿se puede tener de alguna manera o la FARC van a seguir y el ELN, la guerrilla, va a seguir penetrando ad infinitum el territorio venezolano? Bueno, yo creo que eso es una pregunta que yo le recomendaría a usted que se le hiciera al ministro de la Defensa o al comandante estratégico operacional, porque de la Fuerza Armada va a depender que la guerrilla siga delinquiendo en territorio venezolano, que la guerrilla siga avanzando, que siga sometiendo a la población venezolana, que siga haciendo negocios y que, como he repetido miles de veces, la gente común tiene que entender que a la guerrilla no le importan los venezolanos, solamente le importa el negocio que ellos tienen sus propios intereses, mientras en Venezuela hemos venido avanzando en un problema ético, moral, la corrupción es galopante y sencillamente tenemos gravísimos problemas mientras la guerrilla tiene acceso a importantes recursos, no solamente por el caso del oro, tiene acceso a riquezas propias de Venezuela, ha tenido acceso incluso a recursos de aquello que se llamaba el Ministerio de las Comunas. Ellos lograron controlar hace mucho tiempo ese presupuesto que se asignaba a algunos estados como Guárico y Cojedes, pero además, y lamentablemente con esto cierro la respuesta a tu pregunta, es que la guerrilla en estos momentos está decidiendo quiénes son o no candidatos en las alcaldías, en las gobernaciones de la frontera, y a quienes sencillamente no les conviene o cuando hay un candidato fuerte y lo quieren eliminar, pues sencillamente lo amenazan y le dicen que retire su candidatura para que ellos puedan imponer los candidatos que van a responder a los intereses de la guerrilla en nuestra frontera. Bueno, que Dios nos haga realmente parece que no es un escenario nada sencillo y no parece nada fácil de resolver, porque aparentemente si depende del ministro de la Defensa, pues uno podría presumir que está más bien a favor de la presencia de la guerrilla en Venezuela, ¿no? Bueno, yo prefiero no sumarme al pesimismo. Ok. Bueno, Sebastián, agradezco el tiempo que nos has dedicado. Para mí fue un honor y un placer volver a contactar contigo y hacer esta entrevista. Mucha suerte en todo lo que estés emprendiendo, ¿está bien? Gracias, Alejandro. Un abrazo para ti y tu Un abrazo audiencia. fuerte. Gracias, muy amable.